Me da mucha tristeza y me da mucha pena escuchar a la gobernadora del Chocó en esa cumbre de gobernadores y ver a Gustavo Petro es como si a él no le importara lo que esa gran mujer y valiente gobernadora del Chocó, Nubia Carolina, le está diciendo. Se lo está diciendo delante de los alcaldes, delante de los gobernadores, delante de todo el mundo, parce. Y uno dice, a este man le importa un rábano, parce, lo que pasa en estas regiones afectadas por los grupos al margen de la ley. A mí me dio tanto pesar escuchar a esta gobernadora y ser tan valiente en decir cómo los niños se están suicidando. Los niños de Chocó se están suicidando para no ser reclutados, parce. Nuestros niños de Colombia son los que más están sufriendo en este gobierno. Gústele a quien le guste, parce. Es la realidad que estamos viviendo actualmente. Nuestros niños están siendo reclutados, están siendo secuestrados forzadamente. Están abusando de ellos. Los están usando como carne de cañón y peor aún, los están usando como escudo de guerra. Y que esta gobernadora del Chocó, una de las regiones más pobres del país, sienta que su región está tomada por los grupos al margen de la ley y por los grupos ilegales del narcotráfico. Es injusto que esta región que le dio un porcentaje de votos a Gustavo Petro para ser presidente de la República, hoy el Chocó está en el abandono, parce. Porque a Gustavo Petro usted lo ve, parce. Usted lo ve en esa cumbre de gobernadores, mientras esta valiente mujer habla y explica la situación que pasa en el Chocó. Porque a Gustavo Petro se le olvidaron las regiones. Gustavo Petro vive encerrado en Bogotá. Gustavo Petro no le importa el país. A Gustavo Petro lo único que le importa es el poder y el dinero. A Gustavo Petro no le importa más nada. Pero esa frase que esa mujer dice tan valientemente, dice que nuestros niños se están suicidando por temor a ser reclutados, parce. Porque usted sabe, un niño de 10 años entrenando fuertemente, que lo tienen obligado a comerse una o dos comidas, que lo tienen obligado a un mal dormir, parce, y después a entrenarse con un fusil, a pasar hambre, a pasar frío, a estar bajo la lluvia, bajo el sol inclemente, parce, para después terminar por ahí en una fosa común. Dejemos de ser hipócritas. Y lo único que le puedo decir al pueblo colombiano es que quitarnos la venda, parce. Gustavo Petro no es el Mesías. Gustavo Petro no es el salvador de nada. Gustavo Petro no vino a cambiar nada. Hoy Gustavo Petro no es ni la solución. Gustavo Petro hoy es el gran problema que tiene Colombia. Y el gran problema que tiene Colombia es que se siguen eligiendo a los mismos de siempre, a los mismos que han saqueado al país, a los mismos que se han dedicado a hacerle daño al país durante décadas, parce. Pero esta mujer que es valiente, Nubia Carolina, la gobernadora de Chocó, se atrevió a decir lo que pasa en el Chocó, parce, y lo que pasa en todas las regiones del país. Hoy los grupos al margen de la ley, las guerrillas del ELN y la FARC se están disputando el país, se están disputando más de la mitad del país, parce. Y a Gustavo Petro no le importa, mijo, porque Gustavo Petro está sumido en pelear con Raimundo y con todo el mundo. Gustavo Petro todos los días pelea con alguien, porque Gustavo Petro no es capaz de levantarse, bañarse, lavarse la cara, tomarse un buen café y decir, hoy nos toca ponernos de pie porque a Colombia hay que recuperarla, porque a Colombia hay que sacarla de esta crisis en la que está. Y Gustavo no lo hace. Gustavo Petro no lo va a hacer porque está rodeado de elementos corruptos, de elementos podridos, igual que él. Pero yo felicito a la gobernadora de Chocó, a Nubia Carolina, la felicito por tener ese perrenque y esa berraquera. Y ella tiene que seguir denunciando todo eso que pasa en el Chocó y todo lo que pasa en el país. Tiene que hacerlo ante los tribunales internacionales. Ya lo hizo ante la OEA. Tiene que hacerlo a un nivel más alto. Porque este gobierno se le olvidó que los niños y las niñas hoy también tienen razón, porque los están reclutando, los están explotando laboralmente, los están explotando sexualmente y peor aún, los están usando como carne de cañón y como escudo de guerra. Y aquí todo el mundo hace el de la vista gorda. ¿Dónde están los derechos humanos de nuestros niños? ¿Dónde está la defensora? ¿Dónde está la defensora del pueblo? ¿Dónde está el Instituto de Bienestar Familiar? No están, parce, porque nuestros niños son un número más en la lista de los desaparecidos, de los ejecutados y de los que están en fosas comunes en toda Colombia, marica.
Y aquí nadie dice nada, todo el mundo se queda callado, todo el mundo se come lo que pasa. Y mientras en las plataformas digitales, viva Petro, nuestro presidente, con Petro hasta 2030, viva nuestro presidente, mayor respaldo, salgamos a defender a nuestro presidente Gustavo Petro en las calles, marica. Ya no son aquellos a los cuales ustedes llamaban paramilitares, criminales, genocidas. Hoy está el gobierno de la izquierda radical más criminal gobernando a Colombia. Y se le olvidó que este gobierno iba a ser el gobierno de los niños y de las niñas. Porque les quedó grande gobernar Colombia. Porque es mejor traerse a los niños de Palestina huérfanos a sufrir a Colombia. Es mejor hacerle un hospital a los niños de Palestina que hacerle un hospital con todas las medidas tecnológicas para nuestros niños. Entonces, Colombia, hay que ser realista. A nuestros niños los están desapareciendo, a nuestros niños los están borrando el mapa, a nuestros niños se los están quitando a sus papás, a nuestros niños los están eliminando de la sociedad, a nuestros niños los están eliminando el deporte, los están eliminando la educación, los están eliminando la recreación y los están eliminando de la educación y los están eliminando de tener una vivienda digna, parce. Entonces yo felicito a la gobernadora del Chocó y felicito a otros gobernadores que alzaron la voz, pero el pueblo colombiano tiene que empezar a darse de cuenta quiénes son los buenos y quiénes son los malos, porque así como Gustavo Petro tiene el poder de ser presidente, fue fácil comprarse, fue fácil venderse porque Papá Pitufo los compró a todos. Papá Pitufo compró el poder en Colombia y de eso nadie dice nada, pero a nuestros niños que los están desapareciendo a nivel nacional, nadie dice nada, todo el mundo ha callado porque nuestros niños son un número más, así como los del Catatumbo, así como los de Arauca, así como los del Chocó, así como los del norte de Santander, así como todos, parce, y aquí no pasa nada. Hoy Colombia sufre, pero sufren nuestros niños. Y yo le diría a esos que ponen los grafitis, nuestros niños también tienen razón, porque cuando hay enfrentamientos en sus territorios entre la guerrilla, entre el ELN y la FARC, nuestros niños tienen que salir corriendo con lo único y poco que tienen puesto, dejando tirados sus recuerdos, sus alegrías, sus juegos, sus emociones, sus colegios, todo, parce. Entonces felicito nuevamente a Nubia Carolina, la gobernadora de Chocó, y todos alzar la voz para que nuestros niños no se sigan suicidando por temor a ser reclutados por las guerrillas colombianas. Gustavo Petro, el tiempo se te acaba de gobernar Colombia y te vas a ir como lo peor de la casta política corrupta al servicio de un narcoestado. Viva Colombia, porque Colombia es de los niños, de esos niños que hoy la violencia y los grupos al margen de la ley y este narcogobierno de guerrilleros está eliminando y los está borrando del mapa. Pilas Colombia, que no te metan el dedo en la boca.